Salud mental siempre está en cualquier contexto. En una conversación con una persona, en una discusión con otra persona, con el jefe, con el esposo, con la esposa. Está en todo momento y en cada instante, desde una palabra hasta definitivamente la acción. Está. Y es un tema progresivo. Puede ser del más mínimo sentimiento, como les digo, hasta desencadenar el sentimiento más complejo que me lleve a hacer cosas o acciones que definitivamente atenten contra mi vida. ¿Lo puedo estar viviendo yo como persona adulta, como papá, como mamá? Quizá. ¿No me estoy dando cuenta? Quizá. ¿Lo puede estar viviendo mi hijo ahorita? Quizá. ¿No me estoy dando cuenta? Probablemente. Si yo veo natural que mi hijo no sea sociable y que esté encerrado en algo en particular, porque este mundo está, no sé, y se inventan una historieta compleja. Y ellos viven otra realidad. Así de indiferente se podemos llegar a ser como personas ante algo que sí es real, que está en imágenes, que hay personas que lo están viviendo, que les ha tocado lamentablemente, por lo que fuese, responsabilidad propia o responsabilidad de externos, lo que fuese, pero le tocó. Y es real, es palpable, pero hay personas que no. Igual puede ser en este contexto de salud mental que podamos ser indiferente a por qué de repente mi hijo tiene mal control de la ira, mal carácter, y pienso que es su carácter porque de repente como mamá digo, es que se parece a su papá. Debe ser como tú, porque yo no soy así, ¿ah? Esos arranques que tiene tu hijo, esos son tuyos. Cuando en verdad debemos decir, oye, un momento, pero ¿por qué reacciona de esa forma? Independientemente que sean los genes, que puede ser, o sea, acá hay un tema, ¿por qué no lo controla? ¿Por qué no se da cuenta hasta dónde tiene que llegar con su carácter? ¿Hasta dónde se le es permitido? Porque socialmente no va a lidiar en el trabajo, en el colegio, de esta forma, va a ir peleándose con todo el mundo. Nada que ver. Entonces sí tenemos que empezar a tomar acciones. No, si yo converso con mi hijo y crees que solo conversando es suficiente, no necesariamente. No necesariamente. Mi hijo no puede hacer absolutamente nada solo, lo tiene que hacer conmigo. ¿Y dónde está su independencia? ¿Dónde está su autonomía? Y tú le estás ayudando. No, yo le hago todo. Le haces todo. O sea, por ejemplo, el tema de la virtualización, a partir de los 7, 8 años, con mayor razón, ya tiene que tener una autonomía de poder manejar su trabajo de virtualización. No, pero tengo que estar ahí. Sí, correcto. Para decirle cómo debe hacer las cosas, cómo debe trabajar, cómo debe investigar. Un niño, mi hijo tiene 6, mi hijo maneja muy bien las redes sociales perdón, el celular o la tablet. Y tiene la habilidad para encontrar juegos de una manera impresionante. ¿Qué debería hacer yo? Enseñarle a encontrar cosas que sean más saludables para él que juegos de peleas o juegos de guerra, ¿no? O solamente el fútbol. O sea, yo tengo que enseñarle y observarlo para poder identificar que está teniendo productividad en cómo invierte su tiempo con este aparato, que puede ser negativo, pero también puede ser positivo. No, pero es que el colegio debería ser responsable de eso, un momento. O sea, nosotros no tenemos hijos para que el colegio sea responsable de lo que va a ser en el futuro, necesariamente, porque eso inicia desde casa. Y eso lo tenemos que ir entendiendo. Hay papás que creen que dejando a su hijo en el colegio, sea presencial o virtual, ya la responsabilidad es del colegio. Si mi hijo tiene una mala conducta, yo voy y le reclamo al colegio. Pero un momento, el hijo va a adquirir conductas, lenguajes, actitudes, también desde el hogar. Y se corrige desde el hogar para que en el colegio se complemente. Se complemente. ¿Y cuál es otra prioridad del colegio? Son los conocimientos. Pero las habilidades de cómo esos conocimientos se hacen trascendente en la persona, ese es el trabajo del papá en casa. Si nos vamos al tema presencial, por ejemplo, el papá
debe de hacerle un seguimiento en el hogar cuando el hijo llega de la casa, del colegio a la casa, si hablamos de una educación presencial. Porque yo teniendo este contacto que me corresponde como papá, de apoyarlo en la realización de sus quehaceres que le han generado en el colegio o de lo que ha vivido en el colegio, yo voy a educar lo que me corresponde como papá y puedo identificar lo que necesito identificar para ver cómo se desarrolla psicológica, emocional y personalmente mi hijo. Porque si viene del colegio, entra en casa, yo llego del trabajo y no tengo un contacto con mi hijo, es la misma indiferencia que quizás estoy teniendo ahorita ante la situación de que, bueno, que la virtualización y los profesores vean cómo se solucionan porque a las finales ellos son responsables de su educación. No, cuando la salud del desarrollo del niño, del adolescente, del joven, le corresponde al papá y a la mamá, porque son las personas que tienen que redireccionar algo del colegio, porque hay un tema personal, hay un tema de uno a uno. En el colegio un profesor puede trabajar con 30 personas, con 25 personas, sí, pero ¿va a personalizar conductas? No. ¿Va a personalizar pensamientos? No. ¿Va a reeducar conductas de manera individual? No, porque no va a estar atento a todas las personas en el mismo instante. En cambio, yo como papá, si lo tengo en casa y tengo una preocupación porque se desarrolle con una salud mental apropiada, adecuada, idónea, para que las herramientas que trae del colegio, como en un futuro traiga de la universidad, lo hagan la mejor persona y el mejor profesional. ¿O es que no vemos en este país profesionales como nuestros congresistas? Como algunos profesionales que vemos en redes sociales que insultan al trabajador, al colaborador, que lo denigran, o gente que tiene, entre comillas, cierto estatus socioeconómico y humilla al resto de personas, mancilla la dignidad de ciertas personas porque creen serse superiores. Es que hay alguien ahí que debió de hacer un trabajo de manera personalizada, que se llama mamá y papá, que no lo hizo a tiempo, que no lo hizo en su momento y que esperó que alguien lo hiciera, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos que entrar a tallar porque es el colegio complementa lo trascendental del hogar. El hogar no deja de ser trascendental y menos en esta coyuntura no deja de ser trascendental con mayor razón. Yo sí puedo hacer un mea culpa y decir particularmente, me he descuidado de mi hijo. Mi rutina me ha permitido descuidarme de mi hijo en algunos aspectos. En otros de repente sí siente mi voz, mi presencia, sí siente mi paternidad, sí siente mi acompañamiento, pero en otros aspectos no lo ha sentido. Este aislamiento me ha permitido ver ello y verme un poco más a mí en este contexto y decir, ok, no todo es negativo este aislamiento. Me está trayendo algo que es importante, porque ya tan solo mi futuro no es importante, sino ahora es el futuro de quien está conmigo a mi lado. Entonces, salud mental está desde lo más pequeñito de nuestro despertar hasta lo más álgido que hayamos vivido durante el día al momento de descansar. Todo lo que vivamos, todo lo que en el contexto situacional vivamos, hay siempre el hecho de decir cuán bien estamos o cuánto nos falta, que siempre nos va a faltar, pero sobre todo preocuparnos porque si algo realmente va muy mal y darnos cuenta a tiempo para evitar desgracias, para evitar situaciones que ya no se puedan solucionar, tanto en nosotros como seres humanos, como personas, independientemente de que tengamos la labor de ser padres, sino con las personas que nos rodean, que ahorita necesitan encontrar una línea, un horizonte hacia dónde encaminarse. Y sí me preocupa y me da mucha pena que un joven de 17 años haya tenido esta decisión de subirse una torre, de subir paso a paso una torre.
llegar hasta lo más alto y simplemente acabar con su vida. Porque quizá entendió que no había solución para su problema, porque quizá dimensionó tanto los problemas que tenía que definitivamente no toleró más. Y su mejor solución, su alternativa, fue simplemente lanzarse. No pensemos que a nosotros no nos va a tocar. No pensemos que a nosotros no nos va a pasar. No pensemos que nuestros hijos están salvados porque definitivamente como padre yo estoy haciendo el mejor trabajo. Y sí, yo creo que también estoy haciendo el mejor trabajo. Pero no descarto que algo pase y que mi hijo cambie en algún momento y no me dé cuenta. Y eso lo va a marcar toda la vida. Y eso lo va a tener toda la vida. Entonces, la salud mental tiene que ser siempre una preocupación, ¿no? ¿Y qué es preocupación? Es anticiparse, preocuparse. Anticiparse antes que llegue algo que realmente no ayude. ¿Ok? Vamos a pasar. A ver, un ratito. Si me copian, si yo tengo una preocupación y solemos interpretar que preocupación es más que ocuparnos, es estar pensando, 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 pero no buscar la solución realmente, no hacer que esta situación tenga, como les digo, un proceso o rápido o un proceso paulatino, porque es así. Por ejemplo, en el tema de la frustración puede ser porque viendo el otro lado de la moneda es que sea competitivo. Y ser malo, es malo ser competitivo, es malo ser perfeccionista, es malo querer hacer las cosas bien, pero me frustra cuando no me sale. O sea, puedo rescatar a mi hijo y dándole valor de aquellas cosas que tiene de manera positiva y ayudándole a que en el proceso vaya entendiendo que si bien no le sale algo porque quiere que le salga muy bien o porque quiere que le salga demasiado bien, ¿no? O porque quiere que le salga de manera inmediata, es porque quiere de alguna otra manera desarrollar otras capacidades. Como digo, puede ser que quiera ser más competitivo, ¿no? Porque quiere estar a la par con sus amigos o sus compañeros, o de repente quiere ganarle a sus compañeros y por querer hacerlo rápido le sale mal o no le sale. Y por eso se frustra. En fin, o sea, pero de que hay algo muy positivo en el niño o en el adolescente al desarrollar esta frustración o al darse cuenta de vivir esta frustración, sí. Y yo como padre justo tengo que hacerle identificar eso positivo y empezar a conversar con él y darle cuenta de que debería tomar otras medidas, como por ejemplo, practicar anticipadamente y ayudarlo a que genere un hábito de práctica para que la práctica le ayude a adelantar las cosas o a perfeccionar lo que quiere hacer. Y ahí ya encontré, pero si mi hijo no practica, no tiene un tiempo para practicar, no tiene un tiempo para ensayar, no tiene un tiempo para anticiparse a lo que le viene, definitivamente se va a frustrar cuando lo quiere hacer en el momento, porque recién está en su proceso de aprendizaje. Probablemente, no digo que sea necesariamente así, la señora Giovanna, mejor que nadie, tiene que ir evaluando cómo se comporta esta frustración en el caso de su hijo. Si en algo de repente por ahí he podido ayudarle, de repente quizá en buena hora, pero yo qué haría particularmente si no encuentro yo la solución, entonces ahí tengo que pedir ayuda a un psicólogo educativo, a un psicólogo, a un clínico, ¿no? O ir a algunas terapias, o de repente ver un profesor que le pueda ayudar, pero no dejar que esta frustración avance, porque qué puede repercutir en la frustración? Puede repercutir en que el niño pueda sentirse que es un inútil, que es burro, ¿no? ¿Y por qué digo estos términos? Porque en el colegio, en el tema presencial, suelen los niños ser a veces muy crueles consigo mismo y los compañeritos con la persona. Y si el compañerito, la persona, se da cuenta que sí es así y por eso no le salen las cosas, se va a etiquetar. Y esa etiqueta lo va a perseguir toda la vida.
Esa etiqueta no se la va a poder sacar nunca. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, porque le dijeron y porque él se dio cuenta de que no le salían las cosas. Y por eso se siente un inútil. No hace las cosas de manera como quisiera. Entonces hay que tener cuidado. No podemos, como digo, no podemos hacer que una emoción desencadene a algo que después ustedes mismos no puedan controlar. Cuando su hijo no quiera, cuando su hijo le quiera decir de repente mañana más tarde, no, yo no quiero una carrera, o yo no sirvo para estudiar, y te preguntes, ¿por qué mi hijo me dice eso? ¿Por qué me dice que ya no quiere estudiar en la secundaria, que no sabe qué carrera seguir? Es porque si retrocedes en los años anteriores, probablemente las etiquetas durante su niñez se empezaba a dar. Y el padre de familia que debió de estar presente con él para saber qué pasaba en el colegio, qué cosas suscitan, y conversar y ayudarlo, de repente lo dejó pasar. O de repente en casa le hablaban de los mismos términos, y peor aún. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque, como les digo, una emoción puede desencadenar en lo que menos esperamos. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo. Cada uno de ustedes Gracias. tiene, a usted, señora Giovanna, por la participación, cada uno de ustedes, así como la señora Giovanna, tiene que ponerse a pensar, primero, que yo tengo una emoción, que si yo vivo esta emoción, no me va a ayudar a ayudarlo a mi hijo. Porque si yo estoy preocupado, estoy tenso, estoy irritado, irritada, si yo estoy angustiado, si estoy molesto, si estoy colérico, si tengo mal carácter, qué sé yo, si tengo esta emoción y mi hijo además también está en el tema del aburrimiento, está en el tema, o sea, no puedo ayudarlo. Yo estoy saturado, estoy estresado, estoy cargado, y mi hijo está totalmente aburrido y no sabe qué hacer. Ojo, yo les digo algo, ¿el aburrimiento es malo? ¿El aburrimiento es malo? Les pregunto, papás. ¿El aburrimiento es malo? ¿Ustedes saben qué desarrolla el aburrimiento? Si es que no tuviera celular, ¿ah? Porque si tiene La celular, creatividad. 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 ¿Saben lo que tienen que hacer con el aburrimiento? Es darle papeles, darle herramientas y decirle, ok, constrúyeme algo. ¿Estás aburrido? Constrúyeme algo. Y le aseguro que les haría hasta un robot. Dale hojas, dale plumones, dale lapiceros, dale cosas. En la calle hay ambulantes que venden cosas, que venden rompecabezas. Cómprale un rompecabezas de 200, de 300, que empiece a armar el rompecabezas. O sea, si tú le das cosas a tu hijo, más que aburrirse, va a ser creativo y desarrollo la creatividad de él. Pero si el aburrimiento implica que, no sé, pues que quiere salir a la calle, o sea, si es que no estuviera la cuarentena en aislamiento, la mejor solución del padre de familia sería, vete a la calle. Cuidado, papás, porque si yo hago eso, vete a la calle, le estoy diciendo, edúcate en la calle, fórmate en la calle, aprende en la calle. Y me estoy desligando del problema. Es muy parecido como cuando no quiero que me molesten, agarro el celular, toma el celular, no me molestes. Entonces, ahí tengo que tener cuidado, porque lo estoy conllevando a que se encierre en el celular y que no desarrolle otras habilidades que mi hijo, a la edad que tiene, la tiene que desarrollar, porque está capacitado para eso. Nosotros, ¿cómo nos hemos desarrollado? Bueno, no sé, ustedes deben tener mi edad, ¿no es cierto? 40 años, un poquito más. Bueno, yo creo que soy más joven que ustedes, pero ustedes deben estar como que en 60, más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? No, mentira. Están más jóvenes que yo. ¡Qué malo! ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sí, ya, ok. No, tranquilidad, tranquilidad. No me pegue, señor, no me pegue. Pero ustedes han aprendido sin celular. Nosotros hemos crecido sin celular y no nos hemos muerto. Exacto. Nosotros hemos vivido con un solo juguete. Sí. Con un solo juguete. Y ese juguete, yo me acuerdo que mis hermanos desarmaban los carros, le sacaban el motorcito y hacían otras cosas. Y nos enseñaban a Los nosotros niños. los menores a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el No más. aburrimiento. El aburrimiento te permite hacer otras cosas. Los juguetes se guardaban para los hermanos menores Ahí todavía. está. Los juguetes, como la ropa, se guardaba para el hermano menor. Porque se ahorraba. Un papá dice, a mí no me alcanza la plata. ¿Sabes por qué no te alcanza? Porque compras zapatillas de 400 soles. Papá platita. Es hasta que pueda ir a la universidad.
Porque le tengo que dar lo mejor a mi hijo. Lo mejor es comprarle algo que tenga mayor calidad de dinero. No sé ni cómo se habla esto. ¿Ya? Si tú le dices a tu hijo, a tu hija, que tú inviertes en una ropa muy cara, Con una foto él va a tuya. vivir esa irrealidad cuando económicamente no es así. Yo no le puedo hacer creer a mi hijo que tiene una economía tan alta porque le compro ropa cara cuando mi realidad económica no me permite eso. Pero como yo, papá, tengo el pensamiento de que le quiero dar lo mejor a mi hijo y gasto bastante plata en él, le estoy haciendo creer a mi hijo que mi hijo vive con padres que son ricos y que cuando esté en la universidad me tiene que pedir y a mí me corresponde darle lo que él pide, porque yo lo acostumbré a eso. No lo acostumbré a vivir con lo necesario, con lo indispensable. Lo enseñé a vivir con el máximo. Entonces, ¿qué me va a exigir mañana más tarde mi hijo? Que siempre le dé lo que él pide. Y ahí tengo que tener mucho cuidado. Porque cuando él se sienta dueño de poseer todo lo que él quiere, es porque tú le has enseñado a eso. Entonces, el aburrimiento no es malo. El aburrimiento no es malo. Vivir con lo necesario no es malo. Es más, es necesario hacerle entender al niño que lo necesario es suficiente. Y si él quiere más, puede hacerlo, pero con sus propias habilidades. Y ahí lo estoy ayudando a desarrollarse, no a que piense que yo le voy a dar y subsidiar lo que él quisiera hacer. Si yo le doy las cosas a la mano y le quito el aburrimiento, no le estoy enseñando a buscar la forma en cómo desarrollar otras habilidades como la creatividad. Le estoy impidiendo que pueda descubrir por sí mismo otras cosas que puede descubrirlo sin ningún problema. Entonces, yo tengo que pensar muy bien, cada acción que estoy haciendo con mi hijo realmente le está ayudando a desarrollarse como persona, como ser humano, como mañana más tarde un buen profesional, porque de ahorita, del presente, vamos a empezar a verlo en el futuro. Lo que yo haga ahorita con mi hijo, mi hija, es lo que se va a ver en el futuro. Cuando le empiece a vivir las situaciones a su hijo en la adolescencia, en la juventud, y vea cómo reacciona, ahí es donde me voy a dar cuenta si mi educación, mi día a día, fue realmente en una buena toma de decisiones constante para su crecimiento. Ojo, si mi hijo no embaraza a alguien o no se embaraza a una temprana edad, a pesar de que ya vive una vida activa sexualmente, es porque le enseñé que todo tiene su momento. Pero si se adelanta, es porque mi hijo nunca entendió que todo tiene su momento y que él lo podía hacer en el momento que él quisiera. ¿Me dejó entender? Si yo le enseñé a mi hijo a que él puede sacar una carrera en la universidad más complicada, como por ejemplo San Marcos, y no esperanzarse que yo le pague la UPC o la Católica, es porque yo le he enseñado desde chiquito que él puede ingresar a cualquier universidad porque tiene la inteligencia y la capacidad para hacerlo, porque lo capacité, porque lo entrené con sus tareas, porque le hice un esté y se sienta en la capacidad de que lo que él escoja, así sea complejo, lo pueda afrontar. Pero si yo le enseñé a mi hijo a retroceder ante cada obstáculo, papá, no me sale, déjalo. Papá, pero esto, lo otro, ya, no lo hagas. Mamá, pero mira que sí, que esto, bueno, ya, haz otra cosa. Sí, pues no sale difícil, a mí tampoco me sale, ya, no lo hagamos. ¿Qué le estoy diciendo? Que retroceda. Si escucha a su mamá, a su papá decir no puedo con tal cosa, ¿qué le enseño a mi hijo? A entender que la palabra no puedo es una alternativa en su estilo de vida. Y por lo tanto, cuando él sienta que no va a poder, simplemente no va a insistir, lo va a dejar de hacer. Y cuando en el futuro, insisto, mi hijo me diga, no voy a estudiar o no voy a hacer tal cosa, tienes que retroceder en los años y preguntarte, ¿qué le dejaste de decir a tu hijo? Ojo, entonces, si quieres que tenga una salud mental visionaria, de crecimiento, de desarrollo, de potencialidad,
tienes que empezar a alimentar ahorita que lo tienes en la posibilidad de que se desarrolle a ese nivel, de que sea otro tipo, mañana más tarde, de ser humano con otra proyección distinta a la que nosotros hemos podido vivir y con toda la tecnología y con todas las herramientas que tienen ahora. Entonces, esta es la oportunidad. ¿Ahí también hay salud mental? Por supuesto que sí. ¿Qué les voy a entre la decisión de lo que tú piensas y lo que yo pienso? Tú como papá, ¿cómo lo ves? Y yo como mamá, ¿cómo lo veo? Ese es discutir. Podemos tener ideas distintas, pero llegamos a un acuerdo. Pero conciliamos la decisión para el bien de la familia, de nosotros dos como pareja y de nuestro hijo. Esa es salud mental. Ahí estoy generando un equilibrio. Ahí estoy logrando una equidad para nosotros, para mí y para nuestro hijo. Si hay eso, genial. Está bien la discusión, porque no está mal que cada uno piense desde su posición, desde su óptica, cómo ve la situación. ¿Me dejó entender? Esa es salud mental. Porque el niño va a ver, oye, mis papás conversan bien. Mis papás discuten bien. Y va a ver que la discusión no es mala porque va a respetar la posición de la otra persona. Y se da cuenta que la posición de la otra persona, a pesar que sea distinta a la de él, está bien. Porque en su casa le han enseñado que está bien, que opine distinto a él o diferente a él, pero que se puede llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias de ideas. Entonces lo va a observar, lo va a ver y para él va a ser muy agradable poder tener este tema social, ¿no? De conversatorio en este término de discusión. Entonces, este cortometraje es muy claro con el tema de las figuras, la figura de mamá, la figura de papá, la relación, su salud de ellos y en qué repercute en el niño. Y en el niño le quedó marcado, ¿se dan cuenta? Él tenía que hacer la maleta perfecta como su padre le enseñó que era lo único con lo cual lidiaba. Y cuando lo vio en el cajón, ¿cómo podemos interpretar que el niño haya dicho, y solamente pensé, ¿no? En el espacio, solamente o sea, ni siquiera se percató en que papá estaba muerto, por decirlo así, o no expresó una idea de la muerte del papá, sino expresa lo que vio en el cajón de su papá y los espacios vacíos. ¿Cómo lo podemos interpretar? Que marca, que Como llegó a hay un marcar, cariño. claro, que hubo muchos vacíos. Y su papá le enseñó que todo tiene que estar lleno. Y que cuando se fue no se llevó nada, más bien dejó vacíos. Su papá se fue y lo que dejó, en línea Fueron genérica, espacios. es un espacio vacío. Y qué triste para el niño saber que no pudo haber vivido una experiencia más con su papá, que ahí quedó. O sea, murió y si algo pudo haberse rescatado de una buena relación padre-hijo, ya era tarde. Ya el espacio vacío quedó vacío. Ya no se llena con nada. Entonces, no vamos a esperar que pase una situación como, por ejemplo, este adolescente o como tantas noticias que vemos en la televisión y que podemos decir, no, a mí no me va a pasar, no me va a pasar, así como este virus, a mí no me va a tocar. Y si te toca, y si te toca, te vas a preguntar qué vacíos dejaste en ese niño, qué vacíos tú no cubriste en ti mismo que tu hijo observó y también aprendió de eso, que aprendió a renegar de la vida, que aprendió a renegar del trabajo, que aprendió a estar a solo a dormir porque se siente cansado, aburrido, porque de algún lado está que lo saca, porque no encuentra qué hacer, porque no aflora sus otras habilidades, sus otras capacidades, porque esperan que le den las cosas a la mano, porque tú se lo das a la mano, o porque tú estás esperando que tú soluciones porque tú lo solucionas y no se hace independiente o no se hace autónomo o no genera sus soluciones o no vive su experiencia de adolescente o de niño como debe vivirla, porque tú le evitas eso, no conversas con él ampliamente, no escuchas lo que te tiene que decir, así sea una barbaridad, pero que te lo diga para tú saber cómo piensa y educar ese pensamiento de repente que no está correcto, ese sentimiento que está empezando a experimentar y está bien que lo experimente.
Lo que no está bien es que lo experimente y lo lleve por cualquier lugar y piense que es natural. Tú tienes que identificar el sentimiento y enseñarle cómo debe vivir esa experiencia, ese sentimiento, si se enamora, no se enamora, si se irrita, no se irrita, si empieza a buscar, si tiene un mal carácter, si pierde los papeles, si rompe las cosas, si tira las cosas, si quiere patear a alguien, si te responde mal, si te contesta mal, si te insulta, si te... Tienes que verlo y empezar a actuar como tal. No dejarlo pasar y sentarte. Es un tiempo, sí, es un tiempo como padre, es parte de la responsabilidad de haber decidido ser padre. El colegio no lo debe solucionar. El colegio no lo debe solucionar. Eso lo tiene que solucionar en casa. Eso lo tiene que hacer en casa. Él tiene que aprenderlo de la mano con papá y de la mano con mamá. Y el colegio complementar cuando el papá informe que algo está observando en su hijo y el colegio complementar, ayudar, dar soporte, dar apoyo. Pero quien tiene que estar al pendiente es como cuando está en el hospital o en la clínica por alguna razón, ¿va a ir el colegio a atenderlo? No, no va a ir el colegio a atenderlo. ¿Quién lo tiene que atender? ¿Quién lo tiene que cuidar? Los médicos, pero sus papás tienen que estar ahí presentes, al pendiente, al pendiente, al pendiente, hasta que se sane, hasta que se cure y regrese a casa, igualito. El papá tiene que estar al pendiente hasta que ya pueda regresar a casa sin ningún problema y esté bien. Esa es mi preocupación. Yo puedo tener una buena salud mental viendo cómo estoy empezando a formarme yo, a desarrollarme yo, a pesar de la coyuntura actual, cómo estoy empezando a vivir esta experiencia del aislamiento con mis hijos, a pesar de las preocupaciones que hay alrededor, cómo me estoy ordenando con ellos, cómo los estoy ayudando. O sea, tiene que empezar el papá o la mamá, tiene que empezar a cerrar esta etapa, porque cuando ya se termine el aislamiento, lo que no debería pasar es que tu hijo o tu hija no haya tenido herramientas para poder empezar a desarrollarse como tal. Y en la presencialidad tú te vuelvas a desligar, por decirlo así, y esperas que las cosas se vayan solucionando como tal. ¿Ok? Ya para terminar, ¿existe diferencia en la educación de antes a la de ahora? ¿Por qué? Simple, porque existen diferencias entre los padres de ahora y los de ayer. Esta es la educación de antes. Esta imagen a mí siempre me ha quedado marcada porque es una realidad y lo veo todas las veces que tengo que conversar con un padre de familia, con una madre de familia, porque de repente su hijo salió mal en un simulacro para un examen de admisión o salió mal en el colegio y en vez de primero observar qué está haciendo mal mi hijo o qué no está haciendo y por ende yo como padre qué no estamos haciendo para que se desarrolle como debe ser tanto cognitivamente como emocionalmente y personalmente, le pido explicaciones al colegio, a la profesora, al profesor, cuando la primera reflexión es conmigo, es con él, y empezar a evaluar. Si desde niño hago algo, en adolescente voy a poder ver las cosas. Si en niño no he hecho nada y en el adolescente ahorita veo complicaciones, con mayor razón tengo que tomar medidas. Y si de joven, ¿no? Ya 16, 17, 18 años, quinto de secundaria, no veo hábitos que le permitan estar en la universidad, no le puedo pedir explicaciones al colegio. Tengo que pedirle explicaciones primero a mí mismo y luego a mi hijo. Porque se supone que a los 16, 17, 18 años se tiene que generar la autonomía total para que se desempeñe bien en la universidad. Si no, o sea, se va a frustrar peor de lo que se frustra ahora como niño. Se va a sentir muy mal comparativamente con los demás y se va a comparar, le guste o no, y si se ha aprendido a comparar siempre, peor todavía, y se va a etiquetar peor y va a tener la certeza de que aquellas etiquetas que tiene de niño, con mayor razón las tiene marcadas de adolescente o de joven, porque no va a poder confrontar una situación más complicada en la universidad. Y cuando entra a trabajar con un jefe que le toque, ¿no? Y con una situación de estrés que se vive siempre ahora con el tema de la globalización, los trabajos son estresantes y que no pueda lidiar con eso. Porque nunca le enseñé o nunca le di las herramientas para que tuviera un autocontrol, un buen automanejo de las cosas, una buena autoestima, un buen autoconcepto y en sí varias herramientas entre todas sus emociones, ¿no? Equidad, equilibrio,
alegría, ¿no? También experimentar la tristeza, pero hasta cierto punto, no deprimirse, no frustrarse de lo peor y empezar a tacharse, o sea, le enseñé para que pudiera afrontar en el futuro. Y eso no se la voy a pedir definitivamente al colegio. Hay papás que a mí me dicen, ¿cómo hago para quitar el celular? Pero ¿cómo me va a preguntar eso, señor? ¿A mí? O sea, a mí me está preguntando, yo no le he dado el celular. ¿Quién se lo compró? Bueno, sí, porque me dijeron que, ya, perfecto, pero dosifique los tiempos. ¿Tiene cuántos años de edad? Tantos años de edad. Dosifique los tiempos. ¿Para qué lo necesita el celular? ¿Qué otras cosas aparte del celular tiene como herramientas? ¿Qué otras cosas le ha comprado usted aparte del celular? No, solo el celular. Entonces, ¿cómo quiere que invierta tiempo en otras cosas si no le ha comprado un libro, no le ha comprado un leccionario, no le ha comprado un material de trabajo, no le ha inscrito a algunos talleres en particular que pueda aprender, no sé, pues de repente oratoria, para que desarrolle el buen habla, el tema social, no sé, algo de algún deporte en particular, emocionalmente cómo pretende que sociabilice o que desarrolle otras habilidades si no le ha dado otras herramientas, si no le ha puesto en otro tipo de espacio. Entonces, a mí me pregunta algo que usted mismo decidió. Usted decidió darle el celular. Usted decidió ponerlo en esto. Usted decidió. Yo ya no puedo corregir eso. Yo le puedo decir, le puedo hablar, pero corregirlo ya es que ya no depende de mí. Depende de usted. Depende de la decisión que tome. Pero es que me amenaza con que si no, no hace tal cosa. Pero es que usted le permitió. Es que yo siempre somos amigos y no sé, me habla así, me habla así. Pero si usted se quitó la autoridad de papá y se puso en la misma posición de su hijo, como si fuera un hijo más, le va a perder la autoridad y no lo va a respetar. Entonces usted también decidió en eso. ¿Yo cómo corrijo eso? Yo le puedo hablar, yo le puedo instruir, pero la corrección, eso viene de casa. Los límites vienen de casa. Nosotros vamos a formar, el colegio va a formar, la universidad va a formar, pero hay cosas que ya vienen del hogar. Hay cosas que ya se le permitió dentro del hogar. Hay cosas que ya se asentó dentro del hogar o dentro de la sociedad o de su desarrollo y crecimiento. Ya es difícil. Se puede hacer, sí, pero es difícil. Entonces, hay para todo un tiempo. Este es el tiempo de empezar a ver, a analizar con detenimiento, a darse la oportunidad, si quiero que mi hijo, como decimos nosotros los papás, ahora o desde antes, sea mejor que nosotros. Sea mejor que nosotros, ¿no? Algunos dicen que está mal expresada la frase y todo lo demás. Para mí particularmente no. O sea, que desarrolle más, que avance más, que crezca más. O sea, mejor que nosotros en todo el sentido del término de la palabra, sí, mejor que nosotros. Pero para eso no es darle más cosas económicas, sino es ayudarlo a tener más herramientas. Si a mí me motivaron medianamente, yo lo motivo más y le doy herramientas que le permitan llegar a eso. Lo observo más en su conducta para ver qué le gusta y lo ayuda a desarrollarse en eso que le gusta. A mi hijo le gustan más las letras que los números, entonces que aprenda a leer más, ¿no? Y que los números los aprenda a manejar y los aprenda en un proceso más progresivo, porque le cuesta. Pero voy aprovechando sus habilidades letradas. Entonces, que sea más leído, que escriba más bonito, que sea más perfeccionista en tema de su letrita, ¿no? Y que practique y que tenga un hábito en esto. Entonces, ya le voy dando y le compro su coquito y le traigo estas cosas grandes, ya tiene cómo distraerse. Entonces, le voy incentivando en aquello que voy identificando que le gusta mucho y lo desarrollo más. Y en aquello que no le gusta tanto, le voy dando cosas, pero paulatinamente, progresivamente, para que también lo haga. No lo descarte, sino que lo haga, pero en un término progresivo. Y crezca pensando en que puede hacerlo todo y que se dé cuenta que hay cosas que va a poder hacer de manera increíble y hay cosas que lo va a hacer distinto en un proceso diferente, pero que lo va a hacer también. No tiene por qué descartarlo, no tiene por qué dejar de lado algo que puede ser para él muy importante en el futuro. Consejos: mantén la calma y comprende la realidad. Si comprendemos la realidad, podemos hacer muchas cosas, ¿ok? Antes de cualquier angustia, emoción que sea negativa, mantengamos la calma, denos un espacio, caminemos al parque, que podemos salir ahora sí, respiremos, hagamos una lista de cosas, veamos la situación, analicémoslas con tranquilidad y tomemos
decisiones y decisiones que vayan acorde a la situación. ¿Estás haciendo lo correcto? Siempre se está haciendo lo correcto cuando se toma la decisión de ver el problema desde la raíz o simplemente de verlo. Desde ahí ya se está haciendo lo correcto. Pero si no quiero darme cuenta y hacemos el día a día por hacerlo y no hay un espacio siempre para ver cómo estamos como familia y compartimos y jugamos y esto y lo otro y no nos vemos, definitivamente estamos simplemente viviendo por vivir. Pero no estamos disfrutando y conociéndonos más a profundidad y cada día hay mucho por conocer uno del otro, ¿no? Y las responsabilidades de por medio. Marca un horario y cúmplelo. O sea, todos tienen que tener un horario. Ustedes tienen un horario y de manera ordenada, organizada, para que todo se pueda dar, tanto en su trabajo y todo lo demás, como sus hijos también tienen que tener un horario y que aprendan a cumplir el horario. El horario es flexible, si bien es cierto, pero ya teniendo un horario, ya sabes qué actividades tienes, ya sabes qué puedes desarrollar, qué puedes hacer. Pero si al hacer un horario veo que no tengo actividades, veo que estoy en el aire, y mi hijo también no tiene mucho que hacer, claro, ¿cómo no se va a aburrir si no encuentra actividades a desarrollarse? No encuentra cosas que pueda hacer. Entonces, ahí tengo que empezar a buscar actividades que él pueda hacer, traerle cosas que él pueda hacer, inscribirlo en algo que pueda hacerlo. Uy, pero es virtual. ¿Pero cuál es el problema que sea virtual? La virtualización ahorita tiene todas las herramientas del mundo para poderlo hacer. En la universidad se emplea mucho la virtualización. Entonces, el niño de ahora es tecnológico. No entiendo la incongruencia. ¿Por qué nos quejamos de la virtualidad cuando el niño de ahora es tecnológico? Hay que enseñarle a utilizar bien la tecnología, pero enseñarle a utilizarla bien, adecuadamente, saber a dónde entrar, qué hacer, qué juegos sí, qué juegos no. Y hay muchas cosas muy lúdicas, muy creativas, muy interesantes, con un tiempo determinado. Y de ahí otras actividades más físicas, más kinestésicas, más de interacción, más de desarrollo, ¿no? Igual, ¿le gusta el deporte? Karate. ¿Por virtualización? Sí, lo puede hacer. Hay muy buenos talleres de karate, yo particularmente he observado algunos, que son muy buenos y sí, el niño lo puede seguir desde la pantalla, ¿no? Y hay forma de conectar la laptop a la televisión y hay un pantallazo más grande y puede seguir a su profesor de karate ahí. Claro que sí. Cada persona ha adaptado sus enseñanzas por medio de la virtualización. Es cuestión solo de adaptarse, adaptación, y el ser humano está capacitado para adaptarse. No porque estoy encerrado, no porque la virtualización no me guste, limito el hecho de que siga experimentando las nuevas cosas que puede ir viviendo mi hijo o yo mismo. Yo particularmente, entre comillas, ya dejando la profesión, si me quiero actualizar, todo lo hago por virtual. Antes de que saliera la pandemia, yo lo hago todo por virtual, mis talleres, mis seminarios, mis cursos, todo lo hago por virtualización porque el trabajo, con el tiempo del trabajo, me es complicado ir en lo presencial por el tema del traslado. Y siempre he conocido el tema de la virtualización y más de un profesional, compañero mío, hace lo mismo. Y se aprende, sí, te generas más, ser más autodidacta, sí es cierto, pero sí aprendes, te ayuda mucho a investigar más, porque ya no tienes una persona que te explique, sino es que tú mismo tienes que empezar a indagar, a investigar un poco más y de ahí complementar los conocimientos cuando ya te abren una plataforma para hacer consultas determinadas. Pero ¿se puede aprender? Por supuesto que se puede aprender. Por supuesto, hay personas que, o sea, que desarrollan mucho más el tema de ser autodidactas, pero no es que ninguno no lo tenga, lo podemos hacer. No es impedimento seguir nuestra rutina a pesar de la virtualización o seguir las nuevas cosas que queremos a pesar de la virtualización. ¿Ok? Cuídate y cuida de los tuyos, por supuesto que sí. O sea, si yo sigo los protocolos que me están diciendo y me mantengo al cuidado sin irme a los extremos de estar, no sé, pues, desesperándome por ver más a profundidad la coyuntura que ya está más controlada, según lo que entiendo ya por las noticias, veo lo necesario en noticias y de ahí mantengo mi higiene y se acabó mi distanciamiento, mi alimentación, mi higiene, mi sueño. Cuido a los míos, yo sé que no debe haber fiestas, no voy, no participo, a pesar que me insista, entonces mantengo mi distancia y si participo, vivo, voy con todos los protocolos del mundo, súper cuidado, qué sé yo. Mientras yo haga lo correcto dentro de los estándares, no debería pasar nada mientras me cuide. Y si tomo las medidas, a pesar de que he tomado mis precauciones, igual aparentemente tengo un indicador de un indicio de esta enfermedad, tomo las medidas rápido, no espero que me dé la fiebre o que me dé tal cosa o que me ya estés que a punto de no poder respirar y recién ahí voy al hospital.
recién ahí voy a la clínica. No, o sea, inmediato, tengo 2 síntomas, de inmediato me tengo que hacer el chequeo, me hacerle la prueba y que me digan qué es lo que tengo que seguir para que esto se pase de inmediato. Si no llego al extremo, no sucede nada. Pero si yo dejo pasar y digo simplemente es una gripe y no le tomo la debida atención, definitivamente mi idea. El hijo definitivamente es la imagen viva y clara de la presencia de mamá y de papá. No de papá y mamá en cuanto a genes, sino de la presencia, de la calidad de presencia de mamá y de papá. No reclamen ni a sus hijos de jóvenes, mañana más tarde, que por qué son así, ni mucho menos le eches la culpa a tu esposo o tu esposo a tu esposa, porque es el tipo de presencia, la calidad de presencia que el papá y la mamá tuvo para con su hijo, para con su hija, para redireccionar todas las conductas de un proceso hacia el futuro. Entonces, eso como mensaje y nada, cualquier cosita, igual estamos conversando la siguiente semana, si no me equivoco, hay una separación por grados, porque ahí vamos a entrar un poquito más a profundidad ya entendiendo la diferencia de edades, de conductas entre un niño, adolescente y lógicamente un joven, ¿ok? Entonces, pero estoy siempre para servirles. Gracias. Antes que te puedas retirar, vamos a darle un fuerte aplauso al ponente. Prenda sus micrófonos, por favor, que sienta el calor. Gracias. Muchas gracias. Me voy a quedar toda la noche aplaudiendo. Sí. Nada, papás, gracias por el día de hoy, tanto la población como todo el personal, hemos estado atentos a todas sus recomendaciones. Ya la otra semana nos vamos a enfocar bien en estos grados. Y nada, pues papitos, gracias por su atención, gracias por su asistencia, gracias por darse este tiempo de estas casi 3 horas que le hemos dado. Pero bueno, creo que ha sido de manera productiva, no ha sido bastante positivo, era necesario creo que hacerlo. Y yo creo que aquí para adelante y con otras cosas más positivas. Espero de que les haya gustado y haya llenado las expectativas de cada uno de ustedes. Gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, papitos. Buenas noches, colegas.